10:39, vamos a comenzar con nuestra primera entrevista de la mañana. Estamos con unas visitas muy especiales, ¿sí? Estamos en compañía de Agustina Sánchez Beck, que es directora de Energía y Minería del OCIPEC, y también en compañía de Pablo González, expresidente de YPF y referente de Unión por la Patria. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, venían para, nos comentaron, para promocionar, ¿no? Y primero queríamos comentarle a la gente, bueno, ¿qué es el OCIPEC? El OCIPEX es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Primero, agradecerles por la invitación y saludar a toda la audiencia también. Estamos muy contentos realmente de estar en Santa Cruz, en Caleta especialmente. El observatorio es una asociación civil conformada por jóvenes profesionales que nos dedicamos al estudio y seguimiento de la política exterior argentina y de los sectores estratégicos. Nos organizamos en grupos de trabajo de distintas áreas que consideramos estratégicas para la discusión del modelo de país en Argentina. Entre ellas, bueno, el vínculo con socios estratégicos como la República Popular China, como Brasil, como Rusia, también con Estados Unidos, con Europa, con América Latina. Nos dedicamos al estudio también fuertemente de todo lo que tiene que ver con Malvinas, Cuenca del Plata, Atlántico Sur, Antártida, eh, una región estratégica y crucial. Hoy veníamos desde Comodoro hasta acá y bueno, es justamente toda la costa atlántica que mira a Malvinas y a la Antártida, no es una región geopolítica y geoestratégica sustancial. Nos dedicamos mucho al estudio de la geopolítica, de la geoestrategia, también al sector agropecuario, agroindustrial y por supuesto también a todo lo que tiene que ver con energía y minería, que es uno de los sectores que más trabajamos y que bueno, me toca a mí conducir esa parte del observatorio, donde bueno, hacemos investigación, hacemos producción de datos, análisis y también formación. Y tratamos un poco de nuestra tarea, la entendemos como la de traducir a veces cuestiones que parecen muy complejas y técnicas y muy alejadas de la realidad, entender cómo esas cosas complejas nos impactan en la vida cotidiana, ¿no? Hablando un poquito sobre lo que es la formación, vos remarcabas que más allá del observatorio y esta producción de conocimientos, ustedes también formaban. En este marco, ¿cuáles son las ofertas que tienen desde los IPEC? Y también, bueno, comentarnos un poquito sobre cómo es eso. Nosotros le damos mucha importancia a la formación porque entendemos que la formación de cuadros político-técnicos es sustancial para la discusión de ese modelo de país que queremos llevar adelante los argentinos con soberanía, con inclusión, con redistribución de la riqueza, con desarrollo de la ciencia y la tecnología, con generación de empleo, con equidad. Y en ese sentido nos parece que la formación de cuadros es una parte sustancial, que hay que estar formado en cada uno de los temas que hacen al desarrollo de un país. Y en ese sentido nosotros desarrollamos cursos cortos, tenemos por un lado una escuela de geopolítica, estrategia y soberanía, que se llama EGES, que los invitamos a todos a participar, es realmente muy interesante porque es una escuela de geopolítica que busca pensar la geopolítica desde el sur, o sea, desde nuestro país, entender las relaciones de poder a nivel internacional y cómo le impactan particularmente a nuestro país. Tenemos también una especialización en Relaciones Internacionales y Política Exterior en la Universidad Nacional de Quilmes, que es virtual, con la cual la pueden hacer compatriotas de todo el país. Y tenemos también una diplomatura en Energía y Soberanía, que la llevamos adelante junto con la Universidad Metropolitana y la Universidad Tecnológica Nacional, y un conjunto de universidades que nos están acompañando de todo el país. Bueno, ayer justamente estuvimos en Comodoro Rivadavia, con la Universidad Nacional de la Patagonia, de la sede de San Juan Bosco, que se suma también a promover y apoyar esta diplomatura que bueno, lo que busca es justamente formar cuadros en el ámbito energético y minero para la disputa por el sentido en torno a la política energética. Bueno, una coyuntura que también obviamente nos lleva, digamos, a discutir todos esos procesos, que es una discusión que está más presente que nunca, ¿no? Ante los cambios que ha tenido en los últimos años la República Argentina. Quería consultarte, antes de entrar en lo que es Sí. la cuestión más coyuntural,
Vos hablabas recién la posibilidad desde cualquier lugar del país, de inscribirte a cualquiera de estas opciones que ustedes tienen, ¿no? La diplomatura en específico, ¿cuándo comienza? La diplomatura arranca ahora el 4 de julio. Ujú, No requiere título habilitante, con lo cual está abierta a toda la población. Nosotros ahí tomamos esa decisión de no requerir ese título para poder justamente democratizar la formación y la discusión en torno a la política energética. Están abiertas las inscripciones, hay becas, nos tienen que escribir ujú, al mail energiaysoberanía@gmail.com, o nos buscan como OSIPEX, Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Hay becas para alumnos, becas para trabajadores del sector, eh, así que eso está abierto porque realmente nuestro interés ujú, es que sea bien amplio. Y me parece que en ese sentido, respecto a lo que vos decías, ¿no? Hay un tema que es sustancial, que es, yo decía al principio, entender cómo eh, nos impacta en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ujú, hoy, por ejemplo, a los santacruceños les pasa que son una región productora de gas y petróleo, hasta hace ujú, muy poquito la segunda productora de gas y petróleo del país, y sin embargo pagan la segunda tarifa de gas más alta de toda la Argentina. ujú, Bueno, entender qué pasa entre una cosa y la otra o por qué pasa eso es parte justamente del trabajo de la diplomatura. ujú, Es decir, entender los marcos, como decía, los marcos regulatorios, la conformación institucional del sistema energético, cómo está conformada la tarifa que pagamos en cada uno de los sectores, qué tiene que ver el gas con la electricidad, qué tiene que ver el petróleo con el gas y con la electricidad. Digo, entender integralmente el sector, y por eso tenemos 6 materias: una de geopolítica de la energía, otra de hidrocarburos, otra del ujú, sector eléctrico, otra de nuclear hidroeléctrica, otra de renovables y la última de minería, tanto tradicional, ujú. oro, plata, que la provincia es una de las principales productoras, la principal productora del país de oro y plata. También laburamos carbón, que ustedes, bueno, justamente tienen la única mina de carbón de la Argentina, muy importante cuando uno mira qué está pasando con el carbón en el mundo. Y también minería, si se quiere, de los minerales nuevos o críticos para la transición energética: litio, cobre, tierras raras, que también nosotros tenemos en el norte de nuestro país. Claro, uno piensa también es un aporte para aquellos que están en el sector y también la discusión política que se puede llegar a dar también sirve, ¿no? Para la población en general, ¿no? Es un marco bastante amplio. Em, Quería consultarte también sobre, bueno, vos hablabas un poco de los temas, queríamos consultarte, también abro la mesa también para vos, Pablo, bueno, un poquito sobre cuál es el análisis que se hace de de la política nacional en cuanto a la cuestión energética, ¿no? Pues lo dejo abierto para cualquiera de los dos. Quien quiera empezar, les pregunto a los dos, si quieren, Bueno, bueno, listo. Acerca un poquito el micrófono, ahí lo habilitamos. bueno, buen día. Ahí. Otra vez sopa. No, está bien. Contento de estar otra vez en Caleta en la radio y charlando cosas que me parece que son, es decir, traer a Caleta una oferta educativa eh, para que las y las caletenses puedan estudiar a distancia a través de una oferta educativa de calidad, donde se estudia un tema que es sensible para nuestra zona norte. Me parece que valía la pena que vengamos a difundirlo para que se puedan inscribir y estudiar. Sobre todo en una época donde está pasando lo que los caletenses saben que está pasando con YPF Ujú. y tantas cosas que nosotros anunciamos, estuvimos prediciendo, y no porque seamos Noferatu, sino porque sabíamos lo que iba a pasar con los retiros voluntarios, con la ida de YPF, la caída de producción, etcétera, 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 que son temas que son de absoluta actualidad, pero más allá de eso, lo importante me parece hoy es poder eh, 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 darle la información a los caletenses para que puedan estudiar, ¿no? Es accesible, no se necesita título de grado, digamos. El lunes firmamos con el SUPE en Ensenada, ¿viste? El SUPE tiene 3.500 afiliados en Ensenada, y el secretario general firmó el convenio para que los trabajadores puedan estudiar y las Ujú. trabajadoras puedan estudiar, los trabajadores del SUPE puedan estudiar. Así que eso por un lado. Por otro lado, la política energética nacional es la que todos estamos viendo y estamos sufriendo, que es focalizar todo en Vaca Muerta
y que el resto del país, digamos, prácticamente no tenga actividad. Y mientras tanto pasa lo que está pasando acá, que estamos perdiendo, como te decía antes, lo que ustedes saben, ¿no? Que yo no les voy a venir a contar lo que está pasando, y en el medio no quiero politizar la mañana, ni esto que lo que busca es divulgación académica. Pero bueno, todos los días una bomba de humo diferente, ¿viste? Ayer resulta que descubrieron uranio, no sé, mañana va a descubrir la pólvora. Eso de uranio hace rato que lo sabemos, en la cera. A ver, lo único que hay que hacer es que hay que googlear. ¿Se acuerdan que Eduardo Costa había armado una empresa? Buscala si querés, sí. de uranio. Es decir, me parece que todavía Santa Cruz tiene infinitas posibilidades de desarrollarse con los hidrocarburos, y para eso, para que nosotros podamos dar el debate en nuestra provincia, necesitamos estudiar, y necesitamos que nuestra gente estudie, chicos, grandes, lo que fuere, estudien. Así que esto es una oferta académica para estudiar, ¿no? Donde hay profesores renombrados, digamos, a mí me toca este año ser una especie de secretario ejecutivo, porque me lo han propuesto, y el año pasado participé dando algunas clases, digamos, si querés. Ese es tu rol, digamos, vas a dar algunas clases. No, sí. Es la dirección. Hay muchos docentes que obviamente saben de verdad, ¿no? Estos temas. Pero lo bueno de esto es que la gente se puede conectar y la puede hacer por Zoom, y es ampliar, digamos, los conocimientos, poder abrir la cabeza a cosas que pasan en otras, inclusive con otras energías alternativas, que el día de mañana, hidrógeno, por ejemplo, que tanto se habla, y que el día de mañana se puede explotar en Santa Cruz. Vamos a tratar temas relacionados a las cuencas maduras, ¿viste? Es decir, todos los temas se van a poder estudiar, y con docentes que no tienen una ideología, digamos, no hay números clausus de ideología, ¿no? No es que solamente piensan como pensamos nosotros. Hay docentes de todo tipo, y es una carrera que da conocimientos técnicos, fundamentalmente. Claro, más allá de la discusión geopolítica, que también había alguno de los módulos, ¿puede ser? No. El primero, porque ahí nosotros entendemos que eso no tiene que ver justamente con una cuestión partidaria, ni de... Es una disciplina académica, la geopolítica, junto con la geoestrategia, que justamente lo que nos permite es tener un lente para entender cómo inciden en la Argentina las relaciones de poder a nivel internacional y las relaciones internacionales, ¿no? En qué posición nosotros estamos. La política exterior, no se puede pensar la política energética de un país sin la política exterior, teniendo en cuenta que los recursos que tiene la Argentina son demandados por el mundo. Todo lo que tiene la provincia, la provincia tiene carbón, la provincia tiene producción de gas convencional y no convencional con Palermo Aike, que igual lamentablemente hoy se paralizó la continuidad de la exploración, que es sustancial para entender el potencial de esa cuenca. Tiene energías renovables, tiene potencial de hidrógeno, tiene oro, tiene plata. Todos esos recursos, cuando uno mira lo que pasa en el mundo, las tendencias actuales y futuras del mediano plazo te indican una demanda incremental. Eso nos posiciona en un lugar en el centro. Eso sí. Digamos que eso de la transición energética, digamos, es muy a futuro, y que todavía los recursos, digamos, lo que tiene que ver con hidrocarburos es todavía, ¿no? En los próximos décadas creo que todavía va a ser importante, ¿no? Mira, el 30% de la matriz energética mundial sigue estando determinado por el carbón. Sí, es tremendo. Bueno, creo que China, Australia incluso han incrementado su producción. Alemania. Alemania. Los países que lideran esa transición energética incrementaron la demanda y el uso de carbón. Y vos, en realidad, lo que ves es, cuando mirás a las potencias y a los principales países, es que esos países tienen matrices energéticas mixtas. Usan todos los recursos que tienen, porque lo importante es tener un mix energético para la seguridad energética, que es otro concepto que es sustancial, que es garantizar el acceso continuo a un costo competitivo de la energía, ¿no? La energía es la columna vertebral de un país, no solo para los usuarios, para nosotros, para los hogares,
para las familias, sino también para los comercios y sobre todo para la industria. Digo, es un insumo difundido que te hace más o menos competitivas las exportaciones. Claro. Si la industria tiene que comprar energía cara, eso después se traslada a los bienes. Y yo te sumo quizás algunas cosas, digo, por eso nosotros le ponemos mucho foco a la geopolítica, básicamente porque es lo que nos permite entender esas relaciones de poder y es un filtro también, porque eso que pasa en el mundo, ese incremento de la demanda de los recursos que la provincia y el país tiene, puede ser o una oportunidad o una amenaza. Pero depende de cómo vos te pares en el mundo. Si vos te vas a parar para regalar todo y entregar todo, es una amenaza y pasa lo que está pasando hoy, donde tenemos incremento, digamos, una balanza energética que da positiva, incremento de la exportación, sobre todo de petróleo, del petróleo de vaca muerta principalmente, pero después tenemos a los usuarios con tarifazos que en el primer año fueron del 500% al 1000%, tanto en gas como en electricidad. Tenés un incremento de la nafta por encima del 300%. Tenés una liberalización del precio de la garrafa que hace que la garrafa hoy esté llegando a los 50.000 pesos. Tenés una realidad que es que las grandes empresas energéticas extranjeras se van de la Argentina, no vienen inversiones extranjeras. Nos acabamos de perder la mayor inversión extranjera de la historia. Petronas, ¿no? De Petronas, sí. Exactamente, la planta de gas natural licuado, que justamente Pablo González en la conducción y en la presidencia de YPF había firmado el acuerdo de inversión importantísimo con una de las principales productoras de GNL del mundo. Y se discuten estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? Ahí está la cuestión de el presidente de YPF actual, Marín, dijo, bueno, no, la verdad que no importa mucho porque vamos a hacer esto de GNL, no es una cuestión, digamos, que no se pueda reemplazar con otra cosa, que vengan los barcos. Esto es así, se van a plantear ese tipo de discusiones también en la diplomatura, pensando también en... Y me parece que ahí, no, mira, una de las cosas, lo que hay que mirar siempre son los datos. El dato mata el relato. Si uno mira los datos, ve que el actual presidente de YPF dijo que daba igual la planta o el barco porque el mercado de GNL mundial había cambiado, entonces ya no importaba. Si uno mira la demanda, se incrementó un 5% el último año, se va a incrementar, Europa va a demandar un 25% más de GNL, es decir que el gas natural licuado sigue y va a seguir siendo un recurso absolutamente demandado a nivel mundial. No es lo mismo un barco, el barco se va cuando quiere, la planta queda, la planta genera ese agregado de valor, esa vinculación con la producción local, la planta es industria. Entonces me parece que quizás decir estas cosas para justificar decisiones que son muy dañinas para el país, la verdad es que confunde, porque estos datos que yo te estoy diciendo son de la Agencia Internacional de Energía. Y ahí... Perdón, y ahí entra la cuestión geopolítica también, ¿no? Exactamente. A eso te iba a decir, cuando uno mira cuál es el principal productor de GNL del mundo, es Estados Unidos. Entonces yo ahí tiendo a preguntarme, todo el mundo sabe que Argentina tiene una matriz productiva industrial que compite con la de Estados Unidos, no es complementaria. Por eso cuando se habla de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, que una planta de GNL en Argentina era competitiva con el GNL estadounidense. Con lo cual ahí me pregunto, también es tener las herramientas y la formación para pensar críticamente, ¿no? Porque si no, a veces hay mucha información, pero pocos criterios analíticos para poder entender realmente qué es lo que está pasando y también qué es lo que necesitamos los argentinos, ¿no? Que los argentinos también podamos usar los recursos que tenemos para la dignidad de los argentinos. Claro, muchas veces se habla, bueno, ¿no? Si ponemos la energía barata no podemos exportar, y si no podemos exportar nos quedamos sin dólares y pasan estas crisis sucesivas, ¿no? También hay una discusión, incluso muchas veces también adentro de sectores no sé, nacionales y populares, o dentro, no solo lo que es la derecha o la economía ortodoxa, digamos, hay una discusión sobre, bueno,
qué hacemos con el papel de la energía. Había discusión en el último gobierno, hubo también, ¿no? En el gobierno de Alberto, en el último gobierno peronista o de Alberto Fernández, hubo una discusión también sobre, bueno, qué se hace con la energía, subsidios sí, subsidios no, o cuánto de subsidios. Bueno, ahí déjame responderte algo importantísimo, porque hay muchas sonceras y falsos debates. Digo, mira, Trump acaba de decir que la industria necesita energía barata para poder desarrollarse. Trump no puede ser acusado de peronista ni lejos. Respecto a la energía, a mí me parece que, sobre todo la energía eléctrica, que es donde quizás está más la cuestión de los subsidios, hay que entender ahí varias cosas, que es justamente uno de los temas que trabajamos en la materia del sector eléctrico. La primera es qué pagamos en la tarifa. Nosotros en la tarifa pagamos 3 componentes. Uno de la energía, otro del transporte y otro de la distribución. Más los impuestos nacionales y provinciales y locales. El componente que más peso tiene es el de la energía, donde ahí hay contratos de compra de electricidad que tiene el Estado con las empresas energéticas. Esos contratos tienen rentabilidades en dólares que llegan al 80% y que se ve en los balances que presentan ante la SEC, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, donde nadie puede decir que sean datos falsos. Como decía Cristina, si presentás datos falsos vas preso, ¿no? En la SEC, no tengas dudas. Entonces, si está habiendo rentabilidades exageradas en los contratos de compra de electricidad que tiene el Estado con las empresas de energía, hay otro dato que es importante, es que esos contratos están en dólares. El 10 de diciembre de 2023 se hizo una devaluación, no, el 10 de diciembre no, pero el 18 se hizo una devaluación del 118%. Si yo tengo que comprar la electricidad en un contrato que está en dólares, a $1 a 3.50 y después me pasó a 850, necesito más pesos para pagar contratos en dólares. Bueno, ¿de dónde salieron esos pesos? De los argentinos. Del bolsillo de todos los argentinos. Entonces, los subsidios son la plata que pone el Tesoro para que los usuarios no paguen todo ese contrato caro de compra de energía. Incluso el gobierno de Javier Milei, que venía a eliminar todos los subsidios, no pudo. ¿Por qué? Porque hay contratos con rentabilidades exageradas. El 80% de una rentabilidad en el mundo no existe. Claro. O sea, el 10% es una rentabilidad buena. 10, 20%. Eso lo dicen los grandes organismos de energía del mundo. Y la mayoría de esos contratos se firmaron entre el 2016 y el 2019. Entonces ahí tenemos gran parte del problema de esa cantidad de subsidios. Y sí, lamentablemente, entre el 2019 y el 2023 no se tocaron esos contratos y ahí nosotros tenemos que dar una discusión de esas rentabilidades, ¿no? Digo, porque acá no se trata ni de todo público ni de todo privado, porque al final cuando está todo privado y todo liberalizado, lo que uno ve es que las empresas energéticas se van, que no hay inversión extranjera, que la inversión privada está parada también. Entonces hay que ir a buscar una armonía. Me parece que la discusión es quién conduce el proceso económico, ¿no? No si es Estado o mercado, sino cómo alcanzamos una armonía entre... Porque esto, ¿no? que está pasando, por ejemplo, con YPF de tomar la decisión de solo invertir en Vaca Muerta, digo, en lo que da plata, que ese es el Plan Andes, es la síntesis del Plan Andes, está muy bien para una empresa privada, la maximización de las ganancias, porque ese es su rol. Ahora, no está bien para una empresa que el 51% es del Estado y es de todos los argentinos, porque en el 2012 se tomó esa decisión. Entonces, digo, ahí es importantísimo entender que la maximización de la renta no puede ser la definición de la política energética nacional, que, bueno, lamentablemente quedó definido con el RIGI. Bueno, un RIGI que ha adherido la provincia de Santa Cruz también. Bueno, quería consultarles un poco sobre la situación específica de la zona norte, cuál piensan que va a ser, qué es lo que va a pasar, si hay algún tipo de definición, si obviamente que esto corresponde también a los acuerdos que pueda lograr el gobierno provincial con las diferentes empresas. ¿Qué opinión tienen, digamos, de la situación actual de la zona norte de Santa Cruz? Y
¿Qué puede pasar a futuro también pensando, no? Hay mucha incertidumbre Ujú. y no hay información. Ujú. O sea, nunca hubo información. Ujú. Digamos, se vendió como un triunfo que se iba a YPF a principios del año pasado. Después se dedicaron a defenestrarnos a algunos de nosotros. Ujú. Después resulta que era un caos que se vaya a YPF. Cuando nosotros dijimos que iban a despedir gente, dijeron que era mentira. Pasaron las fiestas de este año, se fueron de vacaciones los conductores del CIPREC que se fueron de vacaciones. Mientras tanto, a la gente le empezaron a llegar las ofertas, entre comillas, de retiros voluntarios. Y a partir de ahí se firma el 2 de abril un MOU, que es un memorándum de entendimiento con un valor bastante jurídico, bastante acotado, ya con los 3.000 trabajadores afuera. Entonces, no hay información, no se sabe nada. Eso fue el 2 de abril, llevamos para 2 meses, está parada la actividad, la Ujú. gente se está gastando el retiro voluntario, se sabe que las áreas vuelven a Fomicruz, se anunció a cambio de eso se le dio un bono de $200 millones supuestamente para obras de infraestructura y $130 millones por una compensación por falta de inversión. Cuando en el 2023, yo siempre publico los cuadros, lo hemos hablado acá, YPF invirtió $550 millones en Santa Cruz. O sea, se entregan 330 millones para irse, YPF se va para siempre y resulta que en un año se invirtieron 550. Entonces, digamos, todavía hay mucha incertidumbre, mucha preocupación. Cuando uno critica se le contesta con agravios digamos, y todo lo que uno conoce del el estilo propio de malentonados, digamos, y etcétera, bien pesado, ¿no? Diciendo barbaridades, ¿no? Como Guancherán dijo que yo le había llevado $400 millones a Alicia, ¿te acordás? De la asamblea esa, digamos, ¿viste? Claro. Y digamos, dicen barbaridades, mientras tanto la gente es la que sufre, ¿no? Es decir, yo no veo que haya una reactivación, la verdad que no la veo. Ujú. No veo, y tampoco se informa a la opinión pública de la gente que se va a hacer. No se sabe nada. Ellos lo manejan como si fuera de ellos, ¿no? Es decir, hay una mezcla entre lo público y lo privado. ¿Qué niveles estamos hablando de producción en comparación a años anteriores? Salieron Agustina tiene bien los Ujú. números. Sí, eso iba a decir, porque ahí también hay un tema tremendo que es que todos sabemos que la producción convencional viene cayendo por una realidad geológica. Digo, Ujú. nadie discute eso y sin duda necesitamos una política que esté realmente pensada para, eh, digamos, modificar esa situación y continuar aprovechando el potencial. A lo que quiero ir es a que tienen mucho potencial. Claro, no Es es que porque mentira están que... en decaimiento significa, Sí, bueno, no queda otra que hacer. Es como algo de la exacto, inevitabilidad, perdón, exacto. bueno, de la actividad que se termina, ¿no? Pareciera que es eso. No, de hecho, si miras también al mundo, ves que el petróleo convencional sigue siendo demandado, con lo cual, digo, se requieren políticas concretas para que eso no se deje morir. A eso voy. Y eso se ve cuando uno mira la tendencia de la producción de gas y de petróleo en la provincia. Veníamos con una caída eh, estable del 1%, del 2%. De hecho, la producción de petróleo en Santa Cruz del 2022 al 2023 crece un 1%. O sea, fíjate lo que te digo. Ahora, cuando miramos los datos del 2023 al 2024, es decir, el año de la decisión de la retirada de YPF, el primer año del gobierno de Javier Milei, el primer año de Horacio Marín al frente de YPF, las caídas en los meses de invierno en gas llegan al 10%, en petróleo llegan al 16%. A fines del 2023 la provincia estaba produciendo 70.000 barriles de petróleo por día. Hoy está en 57.000 barriles de petróleo por día. Es decir, se perdieron más de 13.000 barriles de petróleo por día. Bueno, eso es lo que se traduce en esos 3.000 empleos menos. Con lo cual, digo, yo veo que esa caída de la producción
hay también una decisión, porque Ujú. no es que cae un 16% de un año para otro cuando vos venías con una tendencia de una caída del 1%, incluso con incrementos del 1%. Claro. Digo, había una estabilidad y eso lo ves en toda la cuenca, Ujú. ¿no? Con lo cual, ahí realmente necesitamos modificar esto y no dejar que los pozos, digo, que la producción termine de caer tan abruptamente, ¿no? Digo, porque también teniendo en cuenta esto que decíamos al principio, eh, la provincia paga la segunda tarifa de gas más alta de todo el país. Nos Claro. pregunto a Sí, toda la sí, sí, en audiencia, términos. ¿ustedes creen Claro. que la caída de la producción de gas y de petróleo en la provincia va a mejorar o empeorar esa situación No, tarifaria? va a bajar la oferta, digamos, y va a subir el precio también, ¿no? Entonces No, también de eso se trata de pensar en la dignidad de los santacruceños y en cómo aprovechar los recursos que la provincia tiene para los santacruceños, ¿no? Digo, eh, eso es sustancial realmente. ¿Puedo decir algo? Sí, 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 sí. Estaba recién haciendo un cálculo. Si vos 13.000 barriles, para hacer un cálculo grueso, a brocha gorda, ¿no? Porque todo no es lineal, no todo, digamos. Pero si vos tomás 13.000 barriles, lo multiplicás por un barril a $62 más o menos, ponele, Ujú. ¿no? Digo, para no irse muy arriba ni muy abajo, y lo multiplicás por la cantidad de días del año, Sí, es un montón. 300 millones de dólares se perdieron en un año por la política energética de los fenómenos del petróleo, ¿no? Ujú. De los genios o sea, nosotros éramos un desastre y la gente estaba mejor. Porque la verdad que yo cuando fui presidente de YPF no eché a nadie, ¿no? Entonces ahora que están los que saben y gozo, resulta que tenemos 3.000 por lo menos trabajadores menos y un promedio de 300 millones de dólares menos que le ingresan. Y por eso los intendentes reciben menos Sí. coparticipación, se cobran menos regalías, Sí, etcétera, han ¿no? llegado rumores igual de que continúan los pedidos de retiros voluntarios también, que no es Sí. una cuestión que ha terminado ahora, Y lamentablemente. En Chubut ayer, yo no, la verdad que no sabía que también tuvieron 3.000 despidos Ujú. digamos indirectos a través de retiro voluntario en Chubut. Lo que pasa es que los medios no informan, es algo que está muy tapado, lo mismo acá. Ujú. Es decir, acá los diarios de gallegos, los diarios de Irigoyen de gallegos, el título de la tapa era que se habían obtenido un 120% de indemnización. Como que si fuera un logro tener un 20% más de indemnización, porque el 100 te lo tienen que pagar si te echan, Claro. digamos, no engañan a nadie, como si esto fuera un logro, ¿no? Entonces se tapa, pero está pasando y la gente, digamos, está consumiendo su retiro voluntario y nadie sabe qué va a pasar después. Sí, no es lamentablemente no es la primera vez que pasa en la historia ni de Santa Cruz ni de la Argentina, pero bueno, esperemos que haya un cambio y una solución y me parece excelente esta oportunidad de discutir todos estos temas, es súper necesario para hablar con propiedad, entre otras cosas, ¿no? Y que se pueda haber una discusión sincera sobre los temas que nos afectan a todos acá, sobre todo en la Patagonia. Déjame decirte algo porque mencionaste a la historia y yo creo que la historia es maestra de la política. Y hay algo ahí que es sustancial. Para no repetir la historia hay que estudiarla. Y eso que acabas de decir vos es clave, porque vos sabés que el plan Andes, a pesar de que se nos presente como un plan eh, innovador, que viene siendo pensado desde hace mucho tiempo, fue la misma política que implementó Martínez de Oz durante la última dictadura cívico-militar para YPF, vendiendo también, desprendiéndose de los pozos maduros que tenía la empresa, también a valor de remate. Y también pasó durante la década de los 90, cuando se privatizó YPF. También bajo la idea de desprenderse de lo que no va más. Entonces estamos frente a una figurita repetida también, ¿no? Y eso que decís es clave. Hay que formarse en la historia también para no repetirla. Agustina, Pablo, muchísimas gracias. Son las 11:13. ¿Sí? Vamos ahora a un pequeño corte, les agradezco mucho y esperamos hablar, esperamos que queden abiertos los canales para hablar en otra ocasión sobre estos temas, así que muchísimas gracias. Vamos ahora a un pequeño cortecito y ya volvemos, que ya lo veo ahí también a Gastón, que se va a sumar él a la mesa. Vamos ahora a un pequeño cortecito.